Hola, muy buenos días a la audiencia que nos sigue aquí en El Ciudadano Informado, en Radio Emprendedor. De nueva cuenta, tenemos nuestra sesión de radio en podcast vía en redes. Continuamos entonces con la segunda parte del tema que comencé hace dos sesiones anteriores sobre el tema de cibercultura. El día de hoy abordaríamos parte de lo que sería el escenario visto a mediano plazo y que de alguna manera nos hace reflexionar algunas cosas importantes, sobre todo pensando en la educación que se desarrolla en la región de América Latina y de manera particular en México, ¿no? En donde pues no todos tienen acceso a equipos de cómputo conectados a internet. No todos tienen desarrollado las habilidades digitales porque, bueno, uno piensa en términos así muy generales de lo que se está desarrollando en cuanto al tema de cibercultura en el ámbito educativo. Hace unos instantes que estaba yo revisando la publicación, mm, me trae así en pensamiento esa preocupación que he venido yo exponiendo a lo largo de mis publicaciones y de manera particular en de cibercultura, que el tema de cibercultura pues es mucho más amplio, mucho más allá de las instituciones educativas, ¿no? Porque eso nos compete a todos los que estamos ya de alguna manera inmiscuidos y tenemos algo de información y estamos casi al día con día revisando pues diferentes documentos, materiales, revisando autores, algunos estudios, investigaciones que se han realizado en países donde pues tienen un desarrollo científico tecnológico muy amplio, muy diferente al que tenemos aquí en nuestro país, y donde, bueno, pues ya existe una preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Esto comenzó en las instituciones universitarias y después, bueno, ha bajado de nivel, y igual pues ya empieza a haber preocupación en docentes, en directivos y en autoridades que están al cargo de la educación básica y media superior. Cuando uno lee a los autores que a continuación voy a compartir con ustedes, eh, pues de alguna manera eso es lo que están viviendo ya en sus países, y que al revisar uno las reflexiones que hacen al respecto en sus publicaciones, sean libros, sean artículos en revistas especializadas, eh, es como un tanto ajeno a la realidad que vivimos, por ejemplo, aquí en México, en América Latina, ¿no? Son pocos los que en realidad pueden tener acceso a estas herramientas digitales de inteligencia artificial, y pues nos están preparando así, vamos como lanchas remolcadoras de los transatlánticos. Estoy refiriéndome a las megacorporaciones que se están dedicando en promover sus herramientas de inteligencia artificial, y pues hablan maravillas, y cada vez salen más prototipos con diferentes características que permiten al docente y al que está estudiando, al alumno, acceder a cierto tipo de información, tanto en texto como en imagen, como en video,
etcétera, pueden compartir materiales. Hay ya una cantidad considerable de herramientas que puede usar el docente para preparar y planificar sus clases, exponer los contenidos, desarrollar actividades de aprendizaje, etcétera. Y esto obviamente, lo digo de manera muy particular, en la experiencia que he tenido al acercarme a estas herramientas, a estar leyendo y estar practicando con estas herramientas, llámese ChatGPT o Perplexity, etcétera, eh, o DeepSeek, etcétera, me ha permitido de alguna manera comprender cómo es que piensan estas máquinas de inteligencia artificial al plantearles uno alguna determinada pregunta, contestan, responden de acuerdo, con sesgos o no con sesgos, o por lo menos remiten, y que esa es parte del autoaprendizaje que uno tiene que ir autorregulando respecto a qué le pregunta uno a la máquina, para qué le pregunta uno a la máquina, qué quiere que la máquina le conteste, ¿no? En ese sentido, en qué tipo de información obtengo yo de la máquina, de tal modo que la información que me está brindando en esos momentos me va a servir para determinados fines, ¿no? En este sentido, me hace pensar, es decir, cuáles serían los escenarios o expectativas que tendríamos en el mediano plazo, con una gran brecha digital entre países que sí han desarrollado estas tecnologías, países que no han logrado desarrollar estas tecnologías y dependen de estas tecnologías, ya sea por uso personal o porque hay algún interés de carácter político de las autoridades educativas que digan, a ver, bueno, vamos a darles a que aprendan Canva a los docentes. Todo, les dan Canva a los docentes. Antes eran las herramientas de Microsoft, el Office, ahora es Canva. Pero sucede que Microsoft también tiene sus propias herramientas, entonces es de alguna manera familiarizarnos con el uso de estas herramientas. Eso sí, y que aprendan a preguntar los alumnos, los estudiantes, cualquier cosa, y que vean cómo a algunas ocasiones la máquina se puede equivocar, puede informar sesgos, es decir, errores. Y entonces, ¿cómo es que se va a entrenar? Es lo que dicen los expertos en informática. Vas entrenando la máquina de aprendizaje de esa inteligencia artificial para irle pidiendo con mayor detalle información. Y la otra parte, que esa es la parte sustantiva, ya lo vamos a ver ahorita en esta publicación, eh, la necesidad de establecer criterios éticos, normativos, para poder comprender cómo la tecnología ha incursionado en el ámbito educativo, en los planteles escolares o universitarios. ¿Y qué es lo que hay que hacer con respecto a esas máquinas? O sea, de tal modo que no se pierda ahora sí que el sentido original de lo que implica educar al ser humano, educar a las nuevas generaciones, autoeducarse a uno como persona, cómo se van adquiriendo habilidades de pensamiento, de razonamiento, pero también tiene que ver con la cuestión de las emociones, la parte afectiva, la parte de interacción social, de qué manera nos estamos comunicando con los otros, cómo estamos interactuando socialmente con los otros, desde nuestro entorno familiar hasta
las amistades del vecindario o los compañeros de la escuela o de la universidad, los colegas académicos, etcétera, a través de estas tecnologías o sin estas tecnologías. O sea, tiene esos dos polos, ¿no? Cuando me comunico yo a través de mi celular o de mi equipo de cómputo con algún familiar o con algún colega para solicitarle tal o cual información, intercambiar puntos de vista, compartir información, materiales de revisión, de consulta, etcétera, etcétera. Y como yo con esas personas vamos construyendo de manera colectiva, es lo que plantea y había yo señalado en la publicación anterior, Levi-Strauss, el ciberfilósofo, ¿no? De cómo a través del Internet y a través de las redes sociales que están conectadas en el ciberespacio, van construyendo esa idea de colectividad um, en línea, ¿no? Cómo se van intercambiando las prácticas comunitarias, atendiendo a resolver problemas o tomar decisiones inteligentes, ¿no? En las organizaciones, por ejemplo. En ese sentido, entonces el entorno, por decirlo así, de, de lo que estamos entendiendo como cibercultura, se integra en una estructura donde pues hay acceso a herramientas tecnológicas y que dichas herramientas tecnológicas pues de alguna manera nos, nos van siendo de utilidad porque las usamos para diferentes fines, ¿no? Con distintos objetivos o alcances o metas que digamos que necesitamos realizar en nuestras vidas personales y en la vida de los otros con los cuales nosotros estamos interactuando. Eh, Vamos a entonces, hice este pequeño preámbulo, antes sin dejar de recordarles que aquí está la liga de mi blog virtualicandosblogspot.com, donde, bueno, pues he seguido publicando temas nuevos. Ahorita estamos en esta segunda publicación del tema de cibercultura y bueno, ya están en lista de espera nuevas publicaciones con nuevos temas de interés para nuestras audiencias del ciudadano informado. Igual hacerles recordar de que hay una liga en el blog para que accedan ustedes a la información en caso de requerir de algún curso de capacitación para docentes de educación básica, media superior y superior, relacionadas con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Igualmente, este, estoy abierto a que nos puedan invitar a, a las personas del CIRS, a los compañeros y a un servidor, para que les podamos dar alguna conferencia, alguna plática, alguna orientación respecto a estas tecnologías digitales. Sin más preámbulo, entonces voy a compartir la pantalla para que accedamos entonces al análisis de esta segunda parte. Y en esta segunda parte de cibercultura y sociedad disruptiva, impactos de la automatización en la educación del presente y futuro, bueno, ya había señalado de que anteriormente revisé a tres autores, Castells, Levy y Selwyn. A Selwyn lo vuelvo a retomar
en algunos aspectos por la preocupación que tiene este autor respecto a lo que está pasando con el uso de estas tecnologías en el ámbito educativo. Ya vimos cómo en el corto plazo de lo que está pasando, y vuelvo otra vez a remarcar y a señalar esto, estamos hablando de sociedades altamente desarrolladas, económica, política, científica y tecnológicamente. Que no, y hago la diferencia porque no es en todos los casos. Los demás somos como seguidores, como observadores, porque nuestros países no han desarrollado toda esa infraestructura tecnológica. Y si la han desarrollado, está muy restringida solamente a algunos centros de investigación o en algunas empresas, en algunas organizaciones, en particular de, tienen que ver con el entorno de las tecnologías de información. Y bueno, y que de alguna manera, pues ya con la aparición de la inteligencia artificial, pues trae consigo procesos de automatización de las tareas administrativas y ahora correspondientes al proceso de aprendizaje. Uno lee y escucha hablar de las máquinas de aprendizaje. ¿Qué son las máquinas de aprendizaje? Pues son programas informáticos que se han ido incorporando, se han ido integrando, se han ido complejizando, por decirlo así, dentro de esos programas, donde hay una importante arquitectura de algoritmos que brindan la posibilidad de crear lenguajes que se aproximen más a cómo pensamos los humanos, cómo es que nosotros podamos hablar, comunicarnos de manera oral, de manera escrita, o a través de imágenes, o a través de videos, o a través de la música, ¿no? Todo eso, pues, han creado sus propias redes neuronales. este, Estamos hablando de cerebros artificiales, ¿no? De sistemas tecnológicos artificiales, algorítmicos, que son los que han ido aprendiendo por entrenamiento y luego ya por sí solos y bueno, se sigue esto escalando, sigue esto evolucionando hasta llegar a lo que Nick Bostrom hace mención sobre los auspicios de la superinteligencia, ¿no? Esto obviamente pues no solamente se va a quedar aquí en lo que hoy todavía conocemos como equipos de cómputo, después esto ya va a estar integrado en los cuerpos o va a estar esto transferido a la creación de robots, de androides. Hacia allá va la humanidad, ¿no? Ese es, digamos que el futuro utópico o distópico depende de cómo lo vemos desde el punto de vista o ángulo o vértice. Mm. Estamos entonces ahora viviendo una etapa de transición de apenas aprender las tecnologías de información y comunicación a tecnologías ya basadas en la inteligencia artificial, un proceso de automatización disruptiva, que hablan algunos y así lo mencionan, la disrupción, la- donde se rompen esquemas y paradigmas de todo lo que implicó la revolución tecnológica industrial a una revolución digital, automatización completa de los procesos productivos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Y empieza a haber esa preocupación por los organismos internacionales, donde hacen hincapié en desarrollar capacidades de pensamiento crítico para poder enfrentar toda la avalancha de información que nos puede brindar esta inteligencia artificial.
¿Qué es lo que se vería entonces en el mediano plazo? ¿Qué sería el mediano plazo? Estaríamos hablando por ahí del 2030, 2035, tal vez, lo más mediano plazo que podemos nosotros vislumbrar, o que lo vislumbran ya los expertos futurólogos, ¿no? Las predicciones que han ido construyendo a través de la predicción de estas máquinas de inteligencia artificial, de qué es lo que se vería. Yo retomo esto en una sociedad automatizada cada día y se presentan aspectos que habría que reflexionar. Uno sería, la primera sería la reconfiguración del docente como mediador entrenado entre tecnología y su método de atención hacia los estudiantes. Esto obviamente se está anunciando por Naciones Unidas, por la OCDE y así y empresas privadas, de que pues el docente se tiene que, ahora sí que se tiene que aplicar para enfrentar estos cambios, tanto en la forma de enseñar y de los estudiantes, la, la- los métodos de atención que ellos desarrollan en el espacio del salón de clases del aula y con la utilización de estas tecnologías de inteligencia artificial, qué es lo que va a ir pasando en ese periodo de tiempo. La otra sería evolución, fíjense, aquí ya se empieza a mencionar evolución de métodos pedagógicos derivados hacia enfoques híbridos, es decir, que van a estar centrados en la colaboración entre humanos y máquinas. Ahorita voy a dar un ejemplo de lo que ya se da en algunos países asiáticos principalmente. Mm. Y en ese mediano plazo que se empieza a vislumbrar es la aparición de ciertos conflictos y que obviamente sigue en la reflexión y en la pregunta abierta entre expertos y ciudadanía, ¿no? La automatización sustituirá la creatividad y el juicio humano, entendiendo estos dos procesos de creatividad y juicio humano que tienen que ver también con la evolución de nuestro cerebro, sobre lo que significa la creatividad. ¿Para qué nos sirve la creatividad? Entonces, para crear cosas, para crear situaciones que puedan ser benéficos para la humanidad. Y el juicio humano, pues de alguna manera es el que regula las acciones de los humanos para que no cometan tantos errores como los que han seguido cometiendo con los conflictos bélicos en varias regiones del mundo, incluyendo las situaciones de nuestro país y de América Latina, ¿no? Estamos viviendo situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque estamos en esa fase de transición hacia cambios todavía mayores. El escenario probable que se puede mencionar en ese mediano plazo es cómo la automatización y la inteligencia artificial habrán de transformar de manera significativa los procesos educativos. Ahí está ya de entrada un escenario probable de que todo lo que hemos conocido en, en el ámbito educativo, en las instituciones educativas, de lo que realizan de manera cotidiana los docentes, el rol de los docentes, el rol de los
estudiantes, de los aprendices, el rol de los directivos, el papel importante que juegan los padres de familia, ya entrando esto de la automatización y de la inteligencia artificiales, pues van a traer roles más estratégicos, ¿sí? Mm, y que de alguna manera ya lo estamos viendo con las publicaciones, reportes, informes que están haciendo por ejemplo, en la Comunidad Europea, ¿no? Que no ha gustado mucho a las políticas recientes del gobierno de Estados Unidos, pues ese es como parte de una guerra geopolítica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están abriendo mercados y hay una competencia internacional importante entre las potencias, Estados Unidos, China, especialmente, de quién es el que está desarrollando tecnologías cada vez más eficaces, más veloces, y que pueden hacer muchas cosas, y que esto permite que la capacidad del pensamiento humano se pueda transferir hacia otros entornos, no solamente físicos, sino virtuales, o hasta, me atrevo a decir, aunque esto suene a ciencia ficción, a espacios interdimensionales con los avances de la, de las tecnologías cuánticas. No sabemos a qué es lo que nos están exponiendo todos estos experimentos que se realizan en laboratorios y proyectos altamente secretos de estas potencias, hacia dónde nos van a llevar. Dice aquí que los docentes van a tener que adoptar roles más estratégicos y que van a tener que orientarse a hacer una especie de guías de pensamiento crítico y ético. Es decir, en la medida que el docente tenga conocimiento, tenga acceso a estas herramientas y que se les brinde orientación y asesoría tecnopedagógica de para qué le van a servir estas tecnologías en la cotidianidad del aula cuando está dando clases, cuando está impartiendo clases, cuando está desarrollando actividades con sus estudiantes, de qué manera le va a poder brindar esos apoyos o esos reforzamientos, esos andamiajes, como habla la psicología cognitiva, esos andamiajes de construcción para que se potencien las habilidades cognitivas y las otras, las socioemocionales, ¿no? Afectivas, las de interacción social, las de activar el diálogo permanente entre, entre pares, es decir, entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, entre grupos, entre la comunidad, es decir, crear la idea de comunidades de práctica basadas en el uso de la inteligencia artificial. Obviamente que aquí seguimos insistiendo de que estamos hablando de escuelas, de sistemas educativos que tienen toda esta infraestructura, porque no podemos hablar en el aire y decir las cosas así tan fácil, como que ya se van a dar, ¿no? Lo digo porque eso sucedió cuando las Naciones Unidas realiza la publicación de Hacia las sociedades del conocimiento.
Estamos en el 2025 y díganme quiénes son aquellas sociedades que realmente han alcanzado ser una sociedad del conocimiento. Pues aquellas que tienen toda esa capacidad y potencial económico, político, científico y tecnológico. No ha sido el caso de países que siguen en esas fases de desarrollo industrial y que apenas si están logrando alcanzar el acceso a las primeras fases de la revolución científico-tecnológica del siglo XXI. Todavía hay regiones muy rezagadas en nuestro planeta. Inclusive aquí en nuestro país se puede ver quiénes son las entidades federativas que ya tienen ese acceso a tecnologías y quienes todavía están en un enorme rezago educativo, social y económico. Hay enormes diferencias, hay brechas, inclusive generacionales, y esto se pudo ver en el caso de los 2 años de COVID. ¿Qué es lo que sucedió? Ya lo habíamos comentado anteriormente, pues de que muchos profesores, ¿no? Muchas escuelas se enfrentaron a una realidad donde dijeron, pues es que no estamos capacitados, no hemos desarrollado esas habilidades, ya no digamos cognitivas, digitales, de saber usar una computadora, un celular, una laptop, una tablet, ¿no? Conectadas a internet y que sí, pues sabemos que hay herramientas y pues seguimos pensando en que hay que seguir haciendo rotafolios o hay que seguir usando el PowerPoint o hay que seguir usando el procesador de textos o las hojas de cálculo cuando pues ya existen otras herramientas todavía más avanzadas y que pues pueden mejorar el proceso de aprendizaje, ¿no? Mm, Todo esto pues requiere de capacitación y actualización tecnopedagógica en los planteles educativos. Eh, lo que se ve en ese mediano plazo es que, bueno, con estos acelerados cambios tecnopedagógicos, muchos piensan que la humanidad se va a ir separando de de sus raíces, pues, de sus costumbres, de su cultura. ¿Por qué? Porque va a entrar en una nueva cultura, una cibercultura, ¿no? Van a crear otro tipo de cultura. Y esto tiene que ver con lo que consumen los niños y los adolescentes, las nuevas generaciones, que ya lo habíamos tocado en una publicación anterior, ¿no? Los que le llamamos millennials, centennials o generación beta, etcétera, donde obviamente en el caso de las funciones de enseñar del docente, las prácticas pedagógicas del docente, pues se van a ver alteradas. Y se van a ver alteradas porque ya existen ahorita en el mercado, pero muy restringido y solamente para aquellas escuelas o colegios privados principalmente. No sé aquí en el país que existan estas tecnologías de realidad aumentada, pero ya por ejemplo en Estados Unidos ya hay ejemplos donde los chicos y los profesores ya usan ahorita por el momento unas gafas especiales que les permiten recrear animaciones de realidad aumentada para ver procesos que tienen que ver, por ejemplo, el crecimiento de una semilla, o ver el cuerpo humano, o ver el sistema planetario solar, etcétera, ¿no? Eh,
y pueden aprender ya a crear objetos de realidad aumentada entre otras actividades lúdicas grupales. Mm. De hecho, yo me enteré hace tiempo de cuando empezó lo de la realidad aumentada, de que ya había algunos cursos, talleres, donde le orientaban al docente a crear unas tarjetas y con la aplicación de un programa en el celular o en la laptop se podían proyectar con las gafas estas, unas gafas o cascos, ver, por ejemplo, estas animaciones que en el espacio real, entre comillas, el campo de percepción se altera y aparecen ahí objetos que uno pues no los ve físicamente cuando uno toca un libro o una taza, etcétera. Esto es recreado por una máquina, pero la única forma de poder verlo es a través de unas gafas especiales, ¿no? O de algún programa especial que, por ejemplo, tú no lo puedes ver realmente así como está, pero si tú acercas tu celular o tu tablet, ahí está el objeto y está interactuando y inclusive está comunicando contigo o tú con él, y donde te va explicando algunas cosas, desde ejercicios de matemáticas o de química o de experimentos de la física, etcétera, ¿no? Y hoy estaba viendo también de que ya hay unos programas de inteligencia artificial muy interesantes donde desde una escultura de algún personaje activan un programa y entonces hacen que esa escultura se convierta en un personaje que está hablando sobre lo que él vivió, de lo que él hizo, eh, y bueno, ahí da así como como si fuera una semblanza de lo que fue su vida. Ahora, eso lo he estado viendo mucho en LinkedIn, aunque no se ve el audio, nada más se ve como que están hablando, desde una pintura, haz de cuenta que estás viendo a Leonardo, o estás viendo al César en Roma, y así personajes de la historia que adquieren vida y empiezan a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina está retomando cómo estaba la pintura y entonces crean ese avatar con con una serie de algoritmos así muy sofisticados, activan el avatar y empieza a hablar con el personaje. Entonces imagínense que eso ya en las clases, un profesor de historia de secundaria, diga, a ver, les va a hablar X, ¿no? Un personaje de la historia de Emiliano Zapata, ¿no? Empieza a hablar Emiliano Zapata, les empieza a decir lo que él vivió en el campo, ¿no? En la guerra, en la Revolución Mexicana. Y empiezan a interactuar con esa inteligencia artificial, planteándole preguntas, ¿no? Y de qué pasó con esto y esto y esto, y se va creando todo un proceso de aprendizaje interesante, ¿no? O lo que mencioné hace rato, esto ya sucede, por ejemplo, en Asia, en Japón, y creo que también en Corea, creo que también ya los chinos empiezan a incursionar en eso, que ya están metiendo a clases a robots, sustituyendo a docentes para que les enseñen inglés, por ejemplo, ¿no? Les enseñen canciones, ¿no? Y aprendan así de manera lúdica los niños. Entonces, ese es lo que ya algunos países con esos perfiles que les estoy mencionando ya lo están viviendo los niños. Hay un autor que aquí menciono que de alguna forma plantea desde su análisis muy particular
lo que él ve de los sistemas de inteligencia artificial, pero visto desde la evaluación de los estudiantes, es decir, cómo los estudiantes están viendo esta parte de la inteligencia artificial, del aprendizaje profundo y de lo que él le llama, estoy haciendo mención de Luciano Floridi. Es una publicación que hizo en el 2020. Él habla del problema de la caja negra. Pues, se refiere obviamente la caja negra a una parte del currículum oculto que está ahí latente con la inteligencia artificial. Es decir, de alguna manera expone Floridi lo que, lo que puede suceder cuando se personaliza el aprendizaje o se automatiza para optimizar tareas que tradicionalmente las hacían los educadores humanos y que obviamente pues eso, esto no es una reflexión que lo saque así como una teoría, está haciendo referencia a lo que está pasando, no sé, en Estados Unidos, donde ya hay planteles, donde ya existen ese tipo de procesos de automatización digitalizada por inteligencia artificial, ¿no? Es decir, y en lo que él observa, por ejemplo, cómo se desarrollan los contenidos, cómo se va introduciendo a través de estos sistemas tecnológicos formas de enseñanza-aprendizaje, que si bien dice el autor, prometen eficiencia, también generan desafíos éticos y pedagógicos. En ese sentido, Floridi pues da la siguiente advertencia, ¿no? Que pues puede haber sesgos en el manejo de los datos y esto traerá en consecuencia una cosa que han descubierto, que muchos, no me acuerdo en qué texto lo vi, en qué publicación, un artículo de un estudio donde dice que los programas de inteligencia artificial, sobre todo los de los modelos de lenguaje, los LLM, sucede que están hechos dice ahí, no sé si de manera irónica, están hechos por blancos y para blancos, pero no lo hacen para ah, gente de color, ¿no? O de otras culturas. Entonces traen esos sesgos. Entonces, como no coincide tu perfil con el perfil que diseñó el ingeniero, el técnico en informática o en inteligencia artificial, sucede que tu perfil no coincide y por lo tanto estás como discriminado, ¿no? ¿Por qué? Porque tu perfil no coincide, no hace match, por decirlo así, con lo que la máquina artificial está pensando que tú debes de tener. Entonces, todo ese tipo de cuestiones han sido criticadas, en este caso por Floridi, ¿no? Porque no permite la equidad y no permite la inclusión, al contrario, ¿no? O sea, si eres rubio de ojos azules, de tez blanca, ya le hiciste. Pero si eres de otro color, menos. Y si no hablas el idioma, menos. Esa es la otra parte, ¿no? Estoy pensando en las escuelas y en las universidades norteamericanas. No sé si también en Canadá se ve este tipo de situaciones. Pero lo que Floridi señala como caja negra o el black box tiene que ver con ese aprendizaje profundo, lo que se está entendiendo como deep learning. El deep learning, pues de alguna forma, son algoritmos que se reorganizan, se reestructuran, pero de acuerdo a las instrucciones informáticas que les dan los creadores, las empresas, ¿no? Que están ahorita
en gran competencia comercial de ver quién saca el mejor prototipo de inteligencia artificial y quién hace más cositas y resuelve otras, etcétera, ¿no? Eh, pues todo eso está siendo cuestionado porque, bueno, pues se mencionan cosas así medias raras, que, por ejemplo, vayas a un banco, accedas a un banco y te dicen que por tu color y tu forma de hablar, pues no coincide y entonces no te dan el crédito, ¿no? O no te abren tu cuenta bancaria, simplemente porque no coincide con ese perfil que fue creado por ciertos intereses particular de las empresas que están creando esta inteligencia artificial. Entonces, obviamente que ha traído toda una polémica enorme en la sociedad, entre los expertos, entre los académicos, porque en el caso del ámbito educativo, dice Floridi, esa es la crítica que hacer, que el hecho de que muchas escuelas dependan de, del uso de él habla de una dependencia excesiva del uso de estas tecnologías de inteligencia artificial, porque dice él que el papel de los docentes se va a ver reducido a ser como mediadores críticos en el proceso de aprendizaje. Y también puede haber el problema de transparencia, ¿no? Porque si una máquina en determinado plantel decide que tal alumno o tal alumna no pasa el grado, el semestre, qué sé yo, o el examen, inclusive, simplemente porque las respuestas no coinciden con el perfil idóneo de una persona de color blanco, entonces, y con cierto estatus socioeconómico, pues simplemente es rechazado, el sistema lo rechaza, ¿no? Entonces, esa es parte de la crítica que nos expone Floridi, ¿no? Hay otro texto de él, se llama The Ethics of Artificial Intelligence in Education, Promoting the Human Decision. Ahí también vuelve a insistir otra vez sobre lo que puede hacer una inteligencia artificial eh, con el hecho de que procesa muchos datos y de ese procesamiento de datos, pues crea un perfil de rendimiento y preferencia de los estudiantes. Es decir, lo que estoy mencionando exactamente, de quién es el alumno apto y quién es el alumno no apto. La máquina artificial decide a quién selecciona y a quién discrimina. Entonces, pues eso trae severas consecuencias de tipo emocional, ¿eh? Y sociales. Entonces, van a ser escuelas muy selectivas, donde de acuerdo a los criterios que imponga esa máquina artificial, es como el alumno va a poder acceder o no a ese sistema educativo o, o simplemente va a ser rechazado. Igual que, que he estado leyendo algunas publicaciones del doctor Domingo Farnós, que es un pionero y exponente de la inteligencia artificial en los ámbitos educativos y bueno, ha viajado por varias partes del mundo, ha sido invitado a muchas universidades, inclusive de aquí de México, pero yo la verdad pongo así como que mi raya, ¿no? Así tengo mi duda y sospecha porque cuando uno lee todo lo que él expone y todo lo que él ha publicado en su blog personal, pues habla así como que las grandes maravillas de que la inteligencia artificial y los sistemas
inteligencia artificial van a poder crear una especie de ecosistemas educativos y de aprendizaje, con los cuales va a poder atender problemas de aprendizaje de manera personalizada y va a poder organizar y gestionar los sistemas administrativos de las instituciones educativas y va a poder desarrollar contenidos significativos de aprendizaje con el cual el alumno no solamente tiene que revisar textos, sino que va a haber videos, va a haber exposiciones interactivas, virtuales, etcétera, ¿no? Todo así va a tener como sus enciclopedias virtuales a, a la necesidad de cada estudiante, ¿no? Pues sí, pues todo eso requiere de una enorme infraestructura tecnológica, requiere de enormes recursos financieros, mm, requiere de voluntades de las políticas educativas, las políticas públicas para poder llevar a cabo esos proyectos que suenan hasta cierto punto ambiciosos, pero es parte de los pregoneros de, eh, que están exponiendo de cómo va a ser ya a partir de estos momentos la educación del futuro, basados en la inteligencia artificial. Entonces, obviamente que va a haber exponentes que digan lo contrario, ¿no? Que digan, ok, con cuidado porque podemos caer en pensar de que toda la tecnología de la inteligencia artificial va a poder arreglar las cosas del mundo, y sobre todo las de educación, ¿no? Y más a sabiendas de, de lo que están viviendo las nuevas generaciones eh, eh, en el mundo actual, ¿no? Que muchos aprenden fuera del ámbito educativo sin necesidad de estar con los docentes o estar con los apuntes o estar con los libros de texto. Aprenden a su ritmo y aprenden lo que les interesa, lo que más les gusta, no lo que les dicta la currícula oficial, los planes y programas de estudio, esa es otra cosa. Van aprendiendo y esa es parte de esa cibercultura que hay que comprender, porque cuando uno lee a estos autores, a estas publicaciones, obviamente se están refiriendo a entornos escolarizados, ¿sí? Pero yo hablaría a entornos disruptivos. Eso es un poco lo que el doctor Parnos expone en sus publicaciones y en sus conferencias. Que esto va mucho más allá de los sistemas escolarizados físicos, de las estructuras de gestión y administración. Esto va mucho más allá, ¿no? Porque de alguna manera ese es parte de ese escenario de medio plazo y de largo plazo, de ese futuro que se sigue construyendo día a día y que obviamente que requiere de una observancia y detenida, de una reflexión crítica de cuáles son las verdaderas intenciones detrás de todo esto, qué tipo de ciudadanos quieren formar, qué tipo de sociedad quieren configurar o quieren controlar, manipular. Ya lo vamos a ver en otra publicación, en otro tema interesante sobre los agentes educativos basados en la inteligencia artificial. Aquí hay otro autor, es una autora, Sherry Turkle. Sherry Turkle tiene una publicación del 2016 que se llama Can Robots Teach? Reflections on the Future of the Education in the Age of Artificial Intelligence, que publica ella en la revista Dedalus. Y, y a otra autora,
es Neil Selwyn, que ya la habíamos mencionado anteriormente, publica un artículo en el 2019 en la revista de Learning Media and Technology, Education and Artificial Intelligence, The Challenges of Automating the Classroom, ¿no? Cada, cada autora, por su parte, hace una reflexión. Por ejemplo, Torkel reflexiona sobre el impacto de los robots y la inteligencia artificial en la educación. Y que, bueno, ella, me imagino que es psicóloga, psicóloga educativa, dice que puede existir limitaciones emocionales humanas de las tecnologías automatizadas en el aprendizaje. Dice, su reflexión a este respecto dice que los robots y sistemas de inteligencia artificial, aparte de que no pueden experimentar emociones ni empatizar con los estudiantes, representan una barrera importante, porque educar no significa solo transmitir conocimientos, sino que también existe la otra parte humana, la parte del apoyo emocional y la construcción de relaciones humanas significativas. Entonces, para ella, para Torkel, dice que una enseñanza efectiva va a requerir de una comprensión profunda de las emociones, motivaciones y contextos individuales de los estudiantes. Algo que, pues ahí dice, las máquinas no lo pueden replicar. Dice, el uso de robots en entornos educativos puede deshumanizar el proceso de aprendizaje, reduciendo este proceso a una mera interacción mecánica o transaccional, porque señala la autora, dice, esto desarrolla una dependencia emocional de los estudiantes. Es decir, imagínense que los estudiantes, así como antiguamente cuando se dio a conocer los tamagotchis, ahora son los avatares, ¿no? Entonces ahora te vas a comunicar con tu avatar, con tu compañero virtual artificial, para que te oriente qué, cuándo, cómo tienes que estudiar y qué es lo que vas a estudiar. Y te va a orientar así para que te animes, ¿no? Que no te desanimes, que continúes adelante con tu aprendizaje y que seas obediente para que puedas contestar la batería de reactivos y sigas adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con estudiantes que van a depender tanto de estos máquinas, ¿no? Que siempre, así como nosotros le preguntamos, Alexa, y Alexa contesta, ¿no? Algunas cosas, así muchos estudiantes van a tener en sus dispositivos móviles, sus Alexas, sus Cortanas, como la serie de videojuego Halo, van a tener sus Cortanas para preguntarle de todo. Entonces, eso la Torkel dice, no, pues aguas, ¿no? Pues está muy padre, pero se pierde la parte humana, ¿no? Dice, dice Torkel que a medida que los estudiantes llegan a interactuar con tecnologías automatizadas que con docentes humanos, o sea, de que ya no pelan a los docentes porque o les caen gordos o ya no los soportan, prefieren estar con sus celulares, con su Cortana y su Alexa o su Copilot. Es lo que he estado viendo ahora que Microsoft ya está creando un sistema Copilot, que puede hacer ya muchas cosas, aparte de que le puedes preguntar qué vas a cocinar el día de hoy, ya puede gestionar procesos de aprendizaje, ¿no? Con todos los recursos que tiene, por ejemplo, Office, ¿no? Office 365 integra la inteligencia Copilot, a la IA Copilot, y entonces ya puede gestionar muchos recursos que puede usar
el docente y el alumno y pueden interactuar de manera fantástica entre ellos y las comunidades, ¿no? Entonces, pues es parte de ese proceso de cibercultura y automatización escolar, académica, ¿no? Que ya se está empezando a dar mucho en Estados Unidos. La publicación de Selwyn del 2019 que ya habíamos hecho, también la crítica la orienta hacia los supuestos beneficios de la automatización impulsada por la inteligencia artificial y las empresas que están ahí detrás del telón, ¿no? Este, ¿Cuál es la preocupación de Selwyn? De que haya una reducción de aprendizajes a procesos mecanizados. Dice, de acuerdo a lo que priorice la inteligencia artificial en términos de eficiencia y de estandarización, que es lo que he estado mencionando, ¿no? Del, del- del estudiante que está con su dispositivo electrónico móvil, su tablet tal vez, o hasta con un videojuego, o sus gafas de realidad virtual o realidad aumentada, ya interactúa con esa tecnología, intercambia experiencias y prácticas y prácticamente va perdiendo esa noción de poder interactuar con los posibles andamiajes que le puede ofrecer un docente o un adulto. Prefiere la máquina, ¿no? Porque le va a resolver de manera instantánea y momentáneamente sus necesidades, llámense de tipo cognitivas o recreativas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que plantea Selwyn, la crítica que hay dice, el riesgo que los estudiantes se sientan desconectados y desmotivados. Es decir, si yo lo he visto así en algunas películas o algunas series donde van con la familia, van con los hijos y aquí no hay internet y aquí no hay porque los llevan al bosque o los llevan a una playa donde no existe nada de eso y se sienten así como que desenfocados, desubicados, porque no saben qué hacer si no es estar conectados a las maquinitas, ¿no? A las tecnologías. Parte de la crítica que hace Selwyn dice que los sistemas de inteligencia artificial se basan en métricas para evaluar el aprendizaje, de lo que puede provocar un enfoque superficial en el cumplimiento de objetivos medibles. Es decir, lo que he estado mencionando al principio de esta publicación, de que les digo, esto ya existe en algunos planteles educativos en Estados Unidos, principalmente, donde han implementado estas tecnologías. mm, Entonces todo se lo encargan a la máquina, ¿no? La máquina es la que se encarga de establecer los criterios académicos para ver si tal estudiante, inclusive hasta el profesor en términos de desempeño laboral, profesional, cubre esos perfiles, ¿no? Esos requisitos. Y la máquina decide que tal alumno o tal profesor no, no cubre esos requisitos que están establecidos en sus algoritmos, pues simplemente rechaza a la persona, ¿no? Y esa es un poco la reflexión crítica que hacen estos autores, ¿no? Donde pues obviamente se pierden los procesos colectivos en la colaboración, el diálogo y el intercambio cultural. Vuelve a insistir esta autora y fíjense cómo coincide con Torko. Selwyn dice, la inteligencia artificial no puede facilitar de manera efectiva estos procesos valiosos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja esta
esta reflexión de estos autores. Pues que existen desafíos y dilemas éticos de la cibercultura que estamos viendo en estos días, y lo que vamos a ver en el mediano plazo. En, en la medida que avancen estas tecnologías y que avancen los procesos de algoritmización y dominio de estructuras de lenguaje natural, que cada vez los van a personalizar más, tratando de imitar a los humanos para realizar, ya en concreto, te digan qué vas a hacer con tu vida cotidiana. Con todo, dice, con todo la bagaje de experiencias que requieren de nuestra capacidad para resolver problemas y tomar decisiones inteligentes, individuales y colectivas. Queda entonces pendiente esos andamiajes que tendremos que construir juntos para que salvaguardar nuestra supervivencia planetaria humana. Y es que no del todo queremos depender de estas tecnologías. Tenemos que depender de la capacidad del pensamiento humano. En el siguiente apartado, que ya estaríamos hablando de un futuro a largo plazo, y que de alguna manera la cibercultura se va a plantear de forma distinta a lo que estamos contemplando el día de hoy o en el mediano plazo. Se plantean ahí los límites entre lo humano y lo tecnológico. Dice, que es un poco las visiones de los futurólogos y de los amantes del transhumanismo, del posthumanismo, ¿no? Entonces, antes de que suceda eso, de que se llegue a diluir lo humano con lo tecnológico, yo creo que existe la necesidad de un nuevo contrato social en la educación. ¿Basado en qué? En lo que están exponiendo los organismos internacionales. Principios éticos globales para nuestra convivencia con inteligencia artificial avanzada. Que esto nos lleva finalmente a este planteamiento para construir ese largo plazo. ¿Cómo vamos a redefinir la humanidad en una sociedad automatizada? Pues ahí esperaría sus comentarios, sus aportaciones al respecto. Por mí sería todo por el momento. Espero les haya interesado y gustado el tema de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Quíranse mucho. Y estamos viéndonos la próxima ocasión. Hasta pronto.